Hola, hoy te voy a enseñar a que saques tus presupuestos y cotizaciones para tus trabajos en decoración con globos. Muy bien, bueno, para comenzar quiero que sepas que esto no es lo más fácil del mundo. Tú tienes que tomar en cuenta muchas cosas al momento de hacer tus arreglos, y esto no solo es válido para globos, sino que también para otro tipo de decoraciones. En unos momentos te voy a mostrar unas planillas que te voy a dar gratis para que las puedas revisar, planillas que yo utilizo para que te sirvan de utilidad a ti, ¿ya? Primero, hay que tomar en cuenta varias cosas. No solamente es el costo del material, es decir, los globos, en nuestro caso, los globos, cualquier tipo de globo que utilicemos, cintas, hilos, lo que vayamos a utilizar, sino que también va nuestra herramienta, van nuestros calibradores, nuestras bases. También adicional a eso va el costo del personal, si es que estamos contratando personal, la comida del momento en el que trabajamos y todo lo demás. Ahorita vas a ver un poquito más a detalles en la planilla. Es importante saber cuánto cobra la competencia. Tienes que tener claro en qué ciudad estás. Es decir, si yo tengo una ciudad pequeñita, es muy probable que yo mi servicio lo pueda vender un poco más caro. Probablemente, porque quizás no haya tantos decoradores y menos, digamos, bien especializados en hacer trabajos diferentes. Desde ya tienes que pensar en hacer buenos trabajos y diferentes, ¿ya? Lo que yo te voy a mostrar ahorita en las planillas es algo que me sirve a mí, que yo lo puedo modificar de acuerdo a lo que está en mi ciudad. Entonces, por lo general yo te diría que en una ciudad grande va a haber más competencia y te va a costar un poquito más ser, digamos, de los mejores por la calidad del material, por la calidad de los trabajos, por la experiencia, por todo eso. Entonces seguramente te limites a cobrar un poco menos que en una ciudad pequeña que quizás no tiene tantos decoradores ni nada de eso, ¿no? Otra cosa, toca ver si en tu ciudad está de moda. Toca ver si tu ciudad es una ciudad donde hace mucho calor, mucho frío, porque todo eso influye, quieras o no. En ciertas ciudades vas a tener una situación y en otras ciudades vas a tener otra situación. A lo que quiero llegar es que lo que yo te voy a mostrar ahora aplica para mi ciudad y tú lo debes de modificar a tu ciudad. Vamos al tutorial. Ya, muy bien. Comencemos. Bueno, entonces ya estén en Facebook o estén en YouTube, donde me estén viendo, en el video en el que estén, supondremos que este es el video que están viendo actualmente, ¿ok? Supondremos. Ya ustedes lo van a ver así, este mismo video. Ok, aquí arriba está el enlace, le pueden dar un clic. En mi caso no me sale la opción o no me deja. Entonces también lo voy a dejar en comentarios. Ahí estoy yo, Focus, aquí está el link. Le van a dar clic y esto le va a mandar directamente a mi WhatsApp. Van a darle clic WhatsApp y les va a aparecer ya con el mensajito: hola, quiero las planillas, por favor. Y miren, ahí va a responder automáticamente. Por favor, no se olviden de seguirme, ahí les mando unos enlaces para que me sigan. Ok, esto yo para que me entere de a cuánta gente le sirve la planillita. Y directamente yo les voy a enviar. Y listo, perfecto. Ahí se enviaron. Tenemos el presupuesto para el cliente y el presupuesto interno. Veamos primero el presupuesto interno. Fíjense que tengan la aplicación para ver los archivos de Excel. A mí me gusta esta. Miren, seguramente el de ustedes se vea. Ok, miren, aquí tenemos una base y un básico. Fíjense aquí abajo, dice básico y dice base. Veamos la base. A ver, nosotros vamos a preocuparnos por materiales. Todos los materiales que se compran y ya no se pueden volver a usar. Que esos serían los globos, los hilos, las cintas, desechables, ¿sí? Luego tenemos las cantidades. Este es en cantidad expresado en globos. Nosotros aquí vamos a poder poner las cantidades. Ok, yo lo voy a dejar en 0. Primero, en cuanto a los globos, existen diferentes tamaños. Aquí fíjense que dice R7, R9, R12, TO60, TO60. Bueno, los R es de redondo, cualquier globo redondo. Los T260 son de globos tubito. 260 es el más común. Entonces, si ustedes ya saben un poquito más de globos, ponen el correspondiente. También están los globos brujas y tal. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Yo hice lo correspondiente a 50 unidades. Ok, me pareció que eso iba a ser lo más conveniente para ustedes. Entonces, generalmente los paquetes vienen de 50 o de 100. Entonces, este paquete de 50 unidades me cuesta 10. Ok, y eso lo traducen a su moneda, por favor. Directamente ponen su moneda. En mi caso, en mi país serían 10 bolivianos. 10 bolivianos. Entonces, ustedes ya lo expresan en dólares, en pesos mexicanos, pesos colombianos, en lo que les cuesta a ustedes, no sé, 30 pesos, 5 dólares, 10 dólares, ¿no? Le ponen el costo.
Y así con cada uno. Ojo, de 50 unidades. Si por ejemplo este globo número 12 solo viene de 100 unidades donde ustedes están, ¿cuánto valen las 100 unidades? 40. Entonces como aquí son 50 nada más, esos 50 globos valen 20. ¿Ok? No se van a perder ahí. Lo mismo con los demás. ¿Ok? El costo total de 50 unidades. Eso van a poner acá. Y le van agregando todo el material que yo puse eso de ya. Después el precio les va a salir cuando coloquen la cantidad. Todavía no lo vamos a hacer. Las herramientas las van a colocar con el precio que tienen. Para mí mis bases de 3.5 kilos. Las bases que utilizo para sostener los arcos, mis pilares. ¿Ok? Esto lo voy a pasar a 0 para que ahorita agreguemos. ¿Ok? Entonces aquí van agregando toda su herramienta. ¿Cuánto me costó mi inflador eléctrico? 390. Mi inflador manual 25. ¿Cuánto costó mi centro? 875. Un centro pequeño, metálico. Un tubo metálico de 1,5 metros para mis pilares me cuesta 350. Un mural me cuesta 200. Una base me costó 35. ¿Ok? Entonces esos son mis costos por unidad. Cada base me cuesta. Entonces yo ya sé que en mi evento voy a hacer 4 arcos. ¿Cuántas bases necesito? 4. Ok, voy a hacer también pilares. Ok, pilares voy a hacer. Entonces digamos que voy a usar 10 bases. Ok, voy a hacer también un mural. Le pongo 1. Tubos metálicos voy a usar 5 de 1,5 metros. Centros de mesa me pidieron 10. Voy a poner 10. Mi inflador manual voy a llevar 2. Uno voy a trabajar yo y uno la persona que me ayuda. Tengo mi inflador eléctrico, voy a llevar solamente 1. Y aquí falta el calibrador de globos, ¿no? Eso ya lo pueden agregar. Me olvidé de agregar. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? A mí me cuesta 35 cada uno. Por los 10 son 350, ¿no? Entonces, lo que yo hice acá, y la fórmula está al 3%. Eso quiere decir que el costo total de toda esta herramienta, de toda esta cantidad, de todo esto que acabamos de colocar, le va a sacar al 3%. ¿Por qué? Porque su herramienta se va a romper, se va a desgastar, hay que volver a pintar. Todo eso tienen que tomar en cuenta. Pueden ponerle un número inferior, ese 3 que está ahí por ciento, podemos cambiar a 1% y va a ser un monto inferior. En este caso 350, pero no, ahorita estamos con ese 3%. Ok, agregamos eso. Ahorita vamos con esta parte final. Volvamos acá. Los globos. Bueno, yo ya calculé mis globos. Sé que voy a ocupar unos 800 globos número 7. Unos 100 globos número 9. Unos 100 globos número 12. Perdón que este video se va a hacer un poquito largo, pero quiero que entiendan bien. Y si para vos ya es muy fácil, nada, pasa el link y ya está, ya tienes la planilla directamente. Yo sé que para algunas personas esto es muy fácil y para otros quizás un poco más complicado. Entonces yo voy a ir despacio, pero si ya sientes que ya sabes, andate directamente al enlace y termina este video. De globos tubito vamos a ocupar 50. Globos burbuja voy a usar 5. Y así pueden ir agregando. Este no lo voy a usar. Puede estar anotado ahí, puede estar en 0, no hay ningún problema. ¿Ya? Puede estar anotado ahí, puede estar en 0. Y así pueden agregar todo. No necesitan borrar esto. Está en 0 si no la estamos ocupando. Y ya cuando estamos ocupando, ponemos. Ok, entonces aquí están los costos de 50 unidades, ¿no? 150 y tal. Bueno, aquí me saca el precio de los globos. Va a multiplicar... Va a multiplicar las 800 unidades y se va a hacer 160. Aquí son 30, 40, 20, 15... Y aquí abajito le sale el resultado final. Son 1055 globos, miren los que van a usar. Bueno, son 265 que nos va a costar el material a nosotros comprar. ¿Ok? Bueno, no comprar como tal, sino usarlo. Porque tomen en cuenta que esto está redondeado. Traten de redondear siempre la cantidad de los globos. Porque bueno, no va a afectar mucho la cantidad. Si redondeen. Supongamos que aquí van a usar solamente 1000 globos, 900. Traten de redondearlo, ¿sí? Para que no tengan problemas, porque a veces se van a reventar globos, va a pasar algo, y en todo caso nosotros deberíamos de tener material extra siempre, ¿no? Por si acaso, por si las dudas. Ok, entonces pedimos que el costo de nuestro material va a ser 265. El costo de nuestra herramienta son 32. Ahora pasemos a algo muy importante, y esto ya depende de ustedes. Por ejemplo, el transporte. Ir a mí me va a costar 30 de ida y 30 de vuelta. Y ya dependiendo de su país, no sé, entre pueblos, entre ciudades, 1 hora, 2 horas que tengan que ir, el gasto en combustible, si es que tienen su movilidad. Si es que están sin movilidad y tienen que contratar un taxi, pues colocan eso. ¿Cuánto estimado va a costar de ida y cuánto de vuelta? Yo le puse ida y vuelta. La comida, bueno, la comida de 2 personas. ¿Por qué? Porque estoy yendo con un personal. Aquí puedo poner personal 1. Y esto sí ya lo pueden ir borrando y agregando, ¿no? Entonces la comida va a ser eso. Bueno, vamos a ir
en la mañana a decorar bien tempranito y prácticamente sería el almuerzo. El personal, bueno, si yo ya tengo varios eventos y quiero hacer también rápido, por supuesto que una persona o dos o tres, depende de ustedes. Aquí puse ejemplo. Y aquí está el trabajo propio, las publicaciones que nosotros hacemos, las promociones que hacemos nosotros, el esfuerzo que le echamos a promocionar nuestro servicio, quedar bien, el esfuerzo que hacemos nosotros en tomar capacitaciones, en ver videos, en practicar, todo eso vale, ¿ok? Entonces fíjense que si yo le quito estos 700, yo le puse valor de 700, ¿ok? Eso va a depender de ustedes, eso sí ya depende de ustedes. Pero fíjense algo, estos 265 más los 32 más los 240 va a ser un costo de 537. Es decir, si ustedes cobran eso, acaban de trabajar gratis. No tienen ni un peso más para comprar material extra, para nada. Es como si hubieran decorado gratis. Ahorita vemos esto de impuestos y tal. Pero aquí, ese que dice costo, 537 es lo que les va a dar el trabajo. Entonces, tengan mucho cuidado con no ponerle un valor a lo que ustedes hacen, ¿ok? Esto ya sabemos que es el costo. Si ustedes cobran eso, no sé, o 600, están ganando miseria. Podrían ponerle el doble, ¿no? Si ahorita les sale 537, pues pongamos otros 537. Ya estamos ganando, por lo menos después de nuestro material, el doble. Va a depender, ojo, esto es un trabajito grande, ¿no? Esa cantidad de globos, los 4 arcos, los pilares, el mural. Bueno, incluso con un mural gastamos casi 1000 globos. Esto debería estar mucho más todavía. Pero bueno, es un ejemplo solamente, ¿no? Es solamente un ejemplo. Bueno, yo en este caso le voy a poner 700. Listo. Y aquí le agregan lo que quieran. Fíjense que aquí arribita dice inclusive. Pueden ver notas. Aquí puedes poner el local que alquilas, el transporte, la luz, el agua. Puedes poner, porque tú si haces algunos trabajos en la casa, estás pagando luz. Puedes poner en tu local en los costos de agua y demás. Si tienes un local, no sé, de una oficina donde alquilas, que está exclusivo en decoraciones, puedes ponerle un monto, puedes ponerle un valor a eso, y eso ya dependerá de ti, del costo de tu alquiler. Ponerle un 3%, un 5%, porque al final tú tienes que mantener eso, tiene que ser rentable tu negocio, ¿ok? Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí para que no sea tampoco, ¿no? Porque quizás tampoco tengas alquiler de ninguna oficina ni nada. Entonces, igual podríamos poner la casa. Si es que nos dedicamos al 100% todo el día a los globos, a estar en salón ofreciendo nuestro servicio, pues pueden ustedes poner inclusive su vivienda. Fíjense que aquí dice impuestos. Aquí está por si acaso el total, ¿no? De todo, el costo interno. Impuestos. Si es que pagan impuestos y, como les digo, si es un poquito más profesional, pueden ponerle aquí o simplemente borran el tema de los... Sí, les va a salir ese 1267 como costo. Pero, como les digo, quieren, o si están pagando impuestos, bueno, no sé, de acuerdo a lo que va en su país, ¿no? Pondremos un 15% de impuestos. Listo, ya está. Entonces aquí le estamos adicionando nuestro impuesto. El impuesto van a ser 185 sobre esto. Y el total ya a cobrar va a ser 1423, ¿ok? Entonces espero que te ayude esta planillita, es muy útil. Ahora, yo mucho tiempo también he trabajado con algo mucho más básico todavía. Depende de ti cuál utilizar. Miren, pero para usar también tienes que saber todo esto, ¿sí? Pero lo que pasa es que aquí al cliente pones los datos, vas llenando los datos, tienes que poner cantidades, tienes que poner todo esto, anotar transporte, comida personal, todo tienes que ir anotando. A veces te piden muy rápido, entonces yo por agilidad usaba esto. ¿Qué es lo que yo hacía? Bueno, tengo mis globos aquí como lo tengo en el otro lado. Tengo 800 globos, el paquete cuesta 10, el paquete de 50, ¿no? Entonces para mí, o esto va a ser 160. Y lo mismo que hace rato. Bueno, el material va a ser 280, todo eso. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico por una cantidad, y esto lo pueden modificar ustedes. Multiplico 160 por 7, me sale 1120. Y este lo multiplico por 6 por 5. ¿Cómo yo decido por cuánto multiplicar? Bueno, estos globos número 7, fíjense que está multiplicado por 7. Bueno, yo decidí cobrar por esos 7 veces más. Hagan de cuenta cuando les piden quiero 1000 globos. Bueno, pues 1000 globos te los voy a multiplicar en el precio por 7. En el precio, no en la cantidad obviamente, ¿no? 1000 globitos. Ahí está, anoto 1000. ¿Cuánto es eso en precio? 200. Bueno, lo voy a multiplicar por 7. Te voy a cobrar 1400. Y ya está. Pero ojo, esto es muy resumido. O sea, es como
no hacer las cosas correctamente, pero sí hacerlas rápido. Ya, entonces supongamos que vamos a usar estos globos así, aquí unos 50, esto nada, como hace rato. Pero ¿y por qué yo le bajo acá? Aquí le pongo 5, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estos globos en donde yo estoy son caros, ¿ok? Ya por ser caros, yo no puedo multiplicar cosas tan caras por 7. Eso significa que yo voy a ganar menos por esto, por estos globitos, ¿sí? Por cada globo voy a ganar menos. ¿Por qué? Porque yo sé que no le conviene eso a mi cliente. Porque mi cliente va a decir, ah, no, ¿por qué me estás cobrando tantísimo por algo, por tal material? Claro que esto no se le informa mucho al cliente. Es para el cliente rápido, le quiere de volada. ¿Cuánto 500 globos? Pues bueno, te voy a cobrar, ¿no? Bueno, ustedes deciden. Como les digo, el producto que tenga más margen, o sea, ¿a qué me refiero con más margen? Para mí es barato. Yo lo consigo muy barato, bien competitivo el precio. Ya, aunque los precios que tengo aquí son de ejemplo, ojo, no son mis precios realmente, pero yo los consigo bien baratos. Sin embargo, estos 12 los consigo caros. Pensé que cada uno está al doble del otro, ¿no? Entonces yo digo, a ver, esto a mi cliente no le conviene, entonces no lo voy a multiplicar por 7 como de mucho margen, sino 5, ¿no? Entonces, mientras más caro sea el producto para mí, voy a tener que reducir un poquito el margen, y eso ya depende de ustedes, porque podrían multiplicarlo todo por 7, ¿no? Entonces, sumando todo esto, queda 2030, ¿no? Va a ser bastante similar al otro. Espero que me hayan comprendido, que no me haya enredado mucho, ¿ok? Entonces, yo me salgo de aquí. Y veamos ahora el presupuesto al cliente. Esto también se los doy. Eso lo pueden abrir con Word. Y bueno, también se ve negro, blanquito. Pueden poner aquí su loguito. Ahí adicionan en Word. Aquí en el teléfono siempre va a ser más complicadito. Así que les recomiendo que chequen en Word, ¿ok? Ponen aquí su logo. Ponen aquí su nombre, ¿no? Ponen su dirección. Y aquí ponen su teléfono para que los contacte. Ponen la fecha del evento, el nombre del cliente, acción y la temática. Y aquí ponen el concepto que están dando: 2 arcos, 5 pilares, un buque, un mural de 3x3. Pongamos, ¿no? Precios, bueno, por ponerlo universal lo puse, está como en dólares. Como ustedes ya tienen su otra planillita, en eso se van a basar. En este último me decía 2030, ¿no? Entonces, le ponen todos los demás. Aquí pueden poner el impuesto y todo lo demás. Fíjense, aquí está. Supongamos que está el 15% como en la planilla. Bueno, en realidad parecía menos, ¿no? 1400, una cosa así parecía. Y aquí ponen el impuesto. Lo que les salía en la planilla que les mostré, ponen su impuesto. Y siempre es bueno hacer un descuento. Por eso también pueden empezar con un precio un poquito más elevado. Y pueden hacer un descuento, sé, del 15%, del 20%. Depende de ustedes, ¿ya? Bueno, siempre hacer un descuento le da una buena sensación a los clientes. Y aquí ya ponen el total. Ustedes ya pueden modificar. Va a ser más cómodo, obviamente, en la computadora, y ya que lo puedan imprimir también, ¿no? Tomen en cuenta eso. ¿Qué tal? Espero te haya servido, que sea de utilidad para ti y que lo aproveches. Bueno, te deseo una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo. Gracias por seguirme. Qué bueno que te esté sirviendo lo que yo hago. Y como apoyo, te pido por favor que me sigas en Facebook como Focus, en YouTube como Aprende con Focus, en TikTok como el chico de los globos. No se me ocurrió otro nombre. Así que nada, sígueme. Nos vemos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.